todos concentrados como siempre. Cualquier pregunta, con confianza. ¿Qué será un factor productivo? ¿Quién se acuerda? Participando, por favor. ¿Qué será un factor productivo? A ver, participa en el proceso de producción, la cantidad que se produce de un producto, más o menos. ¿Qué más? ¿Qué es un factor productivo? Aquel que produce bienes, servicios. Un factor productivo, ya vamos a menos por ahí, por lo que ustedes me han dicho, es un elemento que sirve para producir, ¿sí? Es un elemento que sirve para producir, ¿sí? Con él, naturalmente, lo que vamos a producir van a ser los bienes y los servicios, ¿sí? Por ese elemento vamos a producir los bienes y los servicios. ¿Listo? Y aquí está la definición. Esta es la definición que habíamos dicho. Esta es la definición. Elementos que participan en la producción y está compuesto por el siguiente cuadro que aquí va. Fíjense, ahí está el cuadro de los factores productivos. Lo que tenemos que revisar también hoy y aprender hoy. Ya muchos de ustedes seguro ya lo conocen, ¿sí? La tabla de factores o el cuadro de factores. A ver, primer factor productivo. Primer factor productivo. Factor tierra o factor naturaleza. Primer factor productivo. Factor tierra o factor naturaleza. Ya está. Cuando yo digo factor tierra o factor naturaleza, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué representa? Si yo digo factor tierra o factor naturaleza, ¿a qué me refiero? O sea, ¿representa qué? Fuerte, fuerte, que no escuché. Un poquito más fuerte, por favor. A los elementos que ya están existentes en tierra, lo que rodea. Claro, a la naturaleza, ¿no? O sea, a los recursos naturales, ahí está. A los recursos naturales, ¿verdad? Ya. Si yo hablo del factor tierra, me voy a referir entonces a los recursos naturales. Factor tierra, entonces, ¿sí? Que es originario porque se descubre, no se crea, siempre estuvo ahí, originario, ¿sí? Que es pasivo porque necesita de una fuerza adicional para que pueda producir, y que va a tener su retribución o su pago que se le va a llamar renta, alquiler o renta. Luego voy a tener el factor trabajo. ¿Quién me puede definir el trabajo? ¿Quién me puede definir el trabajo? Sería la mano de obra para transformar a los recursos naturales en productos. Ya, por ahí me dice también Brian, por ahí me dice también, Brian me dice actividad física, Fiorella me dice actividad realizada por el hombre, ya, sí está bien. Cuando yo hablo del trabajo, sí, actividad física también me dice Pochen, física y mental, me dice Fiorella.
Ya. A ver, entonces cuando yo hablo de trabajo, el trabajo es naturalmente aquella capacidad transformadora, ¿no? ¿Sí? Pudiendo ser físico, pudiendo ser mental, que realizan las personas. ¿Sí? ¿Quién más dice? Alessandra, actividad física en la cual se obtienen bienes y servicios. Ujú. Isabel, actividad realizada por el hombre con el fin de obtener algún beneficio. Ya está, viene ahí gente, viene ahí chicos, ¿sí? Entonces el trabajo es originario, es activo, porque es transformador, y al pago, al factor salario, al factor trabajo se le va a llamar salario. El pago al factor trabajo se le va a llamar salario. Ahí está. Capital, siguiente factor, factor capital. A ver, sobre el capital tenemos que encontrar lo siguiente, ¿eh? Atención. Sobre el capital tenemos que encontrar lo siguiente. Que el capital tiene dos formas de poder definirse. ¿Sí? El capital yo lo defino de dos maneras. ¿Cuáles son esas dos formas de poder definir capital? Primero maquinaria y equipo, ¿sí? Primero maquinaria y equipo, y luego dinero, ¿sí? Maquinaria y equipo y dinero. A ver, primero maquinaria y equipo. Cuando digo maquinaria y equipo me voy a referir pues a todo lo que me sirve para poder generar otros bienes y servicios. Una maquinaria me ayuda a crear, me ayuda a producir, ¿cierto? Esa es una primera forma de definir capital. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Esa es una primera forma de definir capital, ¿sí? Maquinaria y equipo. La segunda forma de definir capital, otra forma de definir capital es el dinero. El dinero también es capital. Atención, el dinero también es capital, pero no todo dinero es capital. ¿Cuándo el dinero es capital? El dinero es capital cuando se utiliza, el dinero es capital cuando se utiliza en la puesta en marcha de los negocios. El dinero es capital cuando se utiliza en la puesta en marcha de los negocios, ¿sí? Si el dinero no lo utilizas para inversión ni para puesta en marcha de los negocios, ese dinero no es capital, ¿sí? El dinero es capital, pero más todo dinero no es capital. ¿Estamos claros con esos dos puntos de vista? ¿Sí? Listo. ¿Sí? Ya está. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que el capital es un derivado. Voy a tener que el capital es un derivado. ¿Sí? Es auxiliar porque hace el trabajo del hombre menos forzado. Es auxiliar porque hace el trabajo del hombre menos forzado. Y el pago al factor capital se va a llamar interés. El pago al factor capital se va a llamar interés. ¿Sí? Los intereses. Los intereses van a ser el pago al factor capital. Así es, esos tres son factores clásicos. Luego voy a tener mi siguiente factor que va a ser el factor empresa. El factor empresa. Listo, factor empresa. Cuando digo factor empresa, ¿qué hace la empresa? ¿Qué hace la empresa? ¿Hace algo o no hace nada? Ya, bien ahí, Daniel. Produce bienes y servicios. Produce bienes y servicios. ¿Qué hace el factor empresa? El factor empresa produce bienes y servicios.
Listo. Genera bienes, claro. Sí. ¿Cuál es su característica o su clasificación? Su característica o clasificación va a ser organizador. Organizador. ¿Por qué? Ah? ¿Por qué es organizador? ¿A qué se refiere con organizador? ¿A qué se refiere con organizador? Va a ser un organizador de la producción. Organizador de la producción. ¿Listo? Organizador de la producción, característica emprendedor y la retribución o el pago, ¿cuál va a ser? Ganancia, utilidad o también, ¿sí? O también beneficio. ¿Listo? Así que ese beneficio no salió muy bien. A ver, ya no confundí. Ya está. Beneficio. Ganancia, utilidad o beneficio. Ahí está. Y por último, ¿cuál va a ser el último factor? ¿Cuál va a ser el último factor? El último factor va a ser el factor estado. El último factor va a ser el factor estado. ¿Qué hace el factor estado? ¿Qué hace el factor estado? Regula, bien ahí. Regula, bien ahí. Va a regular. Regulador. ¿Y qué es regular? ¿Y qué es regular? ¿Se entiende regular? Mantener el equilibrio. Me dice por acá. Estabiliza. ¿Y qué es regular? Regular viene a ser que se cumplan las normas. El Estado lo que quiere y lo que busca es que se cumplan las normas o que se cumplan las leyes. De esa manera regula. Regula que los agentes económicos, ¿sí? Actúen adecuadamente. A eso se va a referir con regular. ¿Listo? ¿Listo? Ya está. Ah, ya. Estabiliza ahora su característica y la retribución o el pago, ¿cómo se le va a llamar? A la retribución o el pago, ¿cómo se le va a llamar? Tributos. Tributos. La retribución o el pago se le va a llamar tributos. Listo. Avanzamos. Sí, dime. No, tributos. Tributos es. Ok. No, no es lo mismo.
No es lo mismo. El impuesto es una forma de tributo. Son 3 herramientas recaudadoras. Y esas 3 herramientas recaudadoras forman la tributación. Por eso que no es lo mismo. Toda actividad física o mental que realice el hombre de modo consciente. ¿Sí? El trabajo, ahí está la definición. ¿Sí? Esta es la definición. Todo el trabajo es toda actividad físico mental que realice el hombre de modo consciente para producir bienes y servicios y satisfacer sus necesidades. Toda actividad física mental realizada por el hombre de modo consciente para poder producir bienes y servicios y satisfacer sus necesidades. Ahí está la definición, que ya ustedes también me la han dicho de otras maneras. Ahí está el trabajo. Sí, ahí está el trabajo. Según el predominio de actitudes. Según el predominio de actitudes. Según el predominio de actitudes, entonces, ¿qué vamos a tener? Manual, obrero o intelectual, ¿no? Si yo digo manual u obrero, ¿cuál es lo que predomina? Si yo digo manual u obrero, ¿cuál es lo que predomina? A ver, si yo digo manual u obrero, ¿cuál es lo que predomina? Y si yo digo intelectual, ¿cuál es lo que predomina? La actividad física, pues. La actividad física. Acaba. Manual obrero consiste en que las personas realicen actividades físicas y repetitivas. Ya está. ¿No? ¿Cuál sería el ejemplo acá? ¿Cuál sería el ejemplo? ¿Tengo ejemplo o no tengo ejemplo? En actividad física, ¿cuál sería el ejemplo? Ya, un albañil puede ser, sí, pues. Un albañil puede ser. Y cuando yo digo intelectual, utiliza conocimientos para evaluar, analizar en la toma de decisiones, evaluar y analizar decisiones, ¿sí? ¿Cuál sería el ejemplo? ¿Qué predomina y cuál sería el ejemplo? ¿Hay predominancia de qué? Al profe de la pre, ya, ahí está, listo, tu profe de la pre, Daniel. Salomé, ya, tu profe de la pre también. Tu profe que es más chévere, ya está. El profe de la pre. ¿Y qué va a predominar? La actividad mental, pues claro, la actividad mental. Listo, estamos con esto. Director, gerente, ejecutor, empleado. A ver, ¿cuál será la diferencia? ¿Cuál será la diferencia entre director, gerente y ejecutor, empleado? Director, gerente.
considera a las personas que tienen como primera función planificar y dirigir. ¿Qué hace un gerente? Un gerente planifica, pues. Función de planificar. Función de planificar. Acá me está haciendo un poquito chueco. Aquí tengo que afinar mi compu. Función de planificar o de dirigir, ahí está, supervisar. Ya está. O sea, el gerente va a ser quien diga, la empresa necesita llegar a tanto nivel este mes o este año para poder recibir tanto de producción. Eso es lo que va a decir. La empresa necesita llegar a tanto. Sí, director gerente. Y el ejecutor o el empleado, ¿qué es lo que va a hacer? Es la persona que va a realizar la responsabilidad. ¿Sí? Persona que asume la responsabilidad. Son las personas que asumen. Hay que comprarme otro puntero ya. Aquí está. Son las personas que asumen la responsabilidad. Ya está. Entonces el director o el gerente, ¿qué hace? El director o el gerente lo que hace es observa cuáles van a ser las metas a las que se quiere llegar, las metas y los logros a los que quiere llegar la empresa, ¿sí? O el área. Y el ejecutor lo que va a hacer es realizar las acciones dictadas por la gerencia, las acciones y las metas dictadas por la gerencia. Ya está. Según la relación con el empleador. Según la relación con el empleador, ¿cómo van a ser los trabajos? Según la relación con el empleador, los trabajos entonces van a ser dependientes o independientes. Dependientes. Independientes. Ahí está. Dependientes o independientes. A ver, ¿qué pasa con los dependientes? ¿Cómo es la cosa con los dependientes? Resalta el vínculo. ¿A qué nos referimos cuando decimos resalte el vínculo? Resalta el vínculo legal entre el trabajador y el empleador. Resalta el vínculo legal entre el trabajador y el empleador. En este tipo de trabajo, una persona realiza una actividad productiva, ¿sí? A dedicación exclusiva para otras personas. O sea, dedicación exclusiva. Solamente trabaja ahí. Solamente trabaja ahí. Independiente. Los trabajadores de este tipo realizan actividades productivas para diferentes empleadores, sin vincularse. Sin vincularse completamente. Por eso que una de las formas importantes aquí, ¿sí? Una de las formas fuertes importantes aquí van a ser el horario, ¿sí? El horario. Si es un trabajador que cumple la jornada de 8 horas, ¿sí? Que trabaja toda la semana, ya automáticamente podemos ver que ese trabajador es un trabajador dependiente. ¿Cierto?
¿Listo? Avanzamos entonces. ¿Estamos claros hasta acá? Está facilito, ¿ah? No debe haber mayor complicación. ¿Está claro ahí? Según la especialización que vamos a encontrar, trabajo simple y trabajo calificado. Trabajo simple y trabajo calificado. Cuando digo trabajo simple, actividades sencillas. ¿Sí? Cuando digo trabajo calificado, que van a ser complejas. Complejas que requieren entrenamiento. Ya está. Entonces, si aquí falla algo, si aquí falla algo, si aquí falla algo, cuando hablamos del trabajador simple, el trabajador simple y el trabajo simple, si falla algo, ¿qué pasa? Bueno, se puede corregir sin mayor inconveniente, ¿no? Porque el trabajo es sencillo y su efecto no es tan grave, a diferencia de los trabajos calificados. Un trabajo calificado sí va a tener que tomarse más a más detalle porque una falla en esto puede causar efectos mayores, pues, ¿no? Si una persona que limpia hace mala cosa, bueno, puedo limpiarlo bien. Si una persona que hace una estructura hace mala cosa, bueno, el edificio se puede caer. Entonces, por ahí que los grados de efectos o las responsabilidades pueden ser mayores o pueden ser menores. A eso nos referimos cuando hablamos de este tipo de trabajo simple o trabajo calificado. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Profe, me pregunta, ¿cuál? ¿Me preguntabas algo, Nelson? Ya está. Listo, entonces. Sistemas de trabajo. A ver, cuando hablamos de sistemas de trabajo, hablamos de la cooperación forzada. Por ejemplo, la esclavitud. ¿Se acuerdan de la esclavitud? ¿Cómo estaba la cosa en la esclavitud? ¿Todo bien o todo mal? ¿Cómo era la cosa en la esclavitud? ¿Todo bien o todo mal?
Todo mal, pues. Todo mal, ¿por qué? Todo mal, ¿por qué? Claro, ¿no? Todo mal, sin derechos, con obligaciones. Sin derechos, con obligaciones, claro, todo mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? El esclavo era un ser inferior, sin derechos, un objeto a disposición del amo. Un objeto a disposición del amo. Y luego el tiempo fue pasando, y luego el tiempo fue pasando, y llegamos a la servidumbre. ¿Sí? Llegamos a la servidumbre, y la servidumbre se desarrolla en la Edad Media, ya no es esclavo la persona, sino es siervo. ¿Sí? Siervo. Tenía ciertos derechos como casarse, tener un hogar, obtener su libertad. El amo ahora era dueño, el amo ahora era dueño solo de su trabajo, ¿sí? Solo de su trabajo, pero le imponía obligaciones. Solo de su trabajo, pero le imponía obligaciones. Entonces, cuando se vuelve servidumbre, ¿la cosa mejora? Cuando es servidumbre, ¿la cosa mejora? Claro, pero prácticamente no, pues, porque miren, ¿no? Acá hay algo que tiene que quedar en claro. Lo que tiene que quedar en claro aquí es que cuando hablamos nosotros de servidumbre, ¿sí? Ha logrado ciertos beneficios, pero en el fondo, el, el, el amo sigue siendo dueño de su trabajo, ¿no? Entonces ya pues, te puedes casar, puedes hacer cosas, pero tu trabajo sigue siendo mío, trabajas para mí, o sea, trabajas gratis, me apodero de tu trabajo. Y toda la vida, ¿sí? De lo que se han querido aprovechar el hombre por el hombre es del trabajo de la gente. Si alguien trabaja para ti, ¿tú trabajarías? Ya no, pues porque hay otras personas que están trabajando para ti. Si hay dos que trabajan para ti, ¿tú trabajarías? Ya no, pues porque hay dos personas que trabajan para ti. Entonces, si te apoderas del trabajo del otro, ¿sí? Prácticamente lo tienes todo. Entonces la cosa como que no cambió en el fondo, ¿sí? ¿Me dejo entender? Me dejo entender, la cosa no cambió en el fondo. Ese va a ser el problema. Ya está. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. La cosa es que se entienda. La cosa es que se entienda todo esto. Luego van a aparecer los gremios. Luego van a aparecer los gremios. ¿Qué son los gremios? ¿Qué son los gremios? Aparecen en las ciudades o burgos. Los gremios aparecen en las ciudades o burgos, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Quiénes los componen? Artesanos organizados en tres niveles. Maestros, oficiales y aprendices. ¿Sí? Organizados en tres niveles, maestros, oficiales y aprendices. ¿Qué voy a tener entonces? Voy a tener también de que este gremio se va a formar justamente, ¿sí? En lo que más adelante nosotros vamos a encontrar, lo que más adelante nosotros vamos a conocer como los sindicatos. Y vamos a tener también la libre contratación.
vamos a tener también la libre contratación. ¿Qué es la libre contratación? Se sustenta en el derecho del individuo a la libertad, mediante un contrato individual. ¿Qué va a aparecer? ¿Qué es lo que va a aparecer? Esto de acá. Ya está. ¿Qué es lo que va a aparecer? Un contrato individual. Si aparece un contrato individual, ¿la cosa cambia o no? ¿Qué pasa si aparece el contrato? Claro. Si aparece el contrato, ya el beneficio es totalmente claro para los trabajadores. Claro, cada quien decide, pues, cada quien hace su propia negociación. Cada quien decide, cada quien hace su propia negociación, cada quien logra lo suyo. Listo, listo. Luego aparece la colectiva, ¿no? La colectiva. Cuando decimos la colectiva, ¿a qué nos referimos? Cuando decimos colectiva o sindical, el sindicato representa y protege a los trabajadores. Apareció el sindicato. Apareció el sindicato. ¿Qué hace? Que va a proteger a los trabajadores. ¿Cierto? Vamos a encontrar formas atípicas del trabajo. ¿Existirán formas atípicas del trabajo? ¿A qué le llamamos formas atípicas del trabajo? Formas atípicas del trabajo va a ser una forma de esclavitud, ¿no? La esclavitud. La esclavitud moderna se define como situación de explotación. Situación de explotación en la que una persona no puede negarse debido a amenazas o violencia. Una persona no puede negarse debido a amenazas o violencia. Ahí está. No se puede negar debido a las amenazas o la violencia que puede recibir para que sea forzado a realizar las cosas. Otra forma típica, empleo multipartita. El empleo multipartita es donde va a aparecer el service. ¿Se acuerdan del service? El service, ¿se acuerdan del service? ¿Qué era un service? Claro, es un intermediario que se encarga de contratar al personal para que la compañía principal no reconozca los derechos laborales, ¿cierto? ¿Cierto? Ya está. A eso le llaman una forma multipartita. Ahí está. Miren el ejemplo. Miren el ejemplo. El ejemplo está acá en la imagen. Hay una empresa que contrata a los trabajadores y luego esta empresa que es el servicio que contrató al trabajador, ¿sí? Le hace el trabajo a la empresa mayor. Le hace el trabajo a la empresa mayor. Por lo tanto, la empresa mayor evita los beneficios laborales al trabajador. ¿Sí? Evita los beneficios laborales para el trabajador. Ya está. Siguiente.
Otras formas de trabajo atípicas, el empleo temporal. El empleo temporal. ¿Qué pasa con el empleo temporal? A ver, otra forma típica. Cuando a una persona la contratan por una cantidad de tiempo, ¿sí? A la persona la contratan por una cantidad de tiempo, por cierto periodo, y en ese periodo se desconoce, y en ese periodo se desconoce a los pagos o los beneficios que tiene, por ejemplo, para los aguinaldos. A ver, un ejemplo bien claro es el que pasa con los docentes, pues. Entonces al docente o a los docentes, imagínense que, al docente o los docentes, imagínense que se le contrata. Se le contrata al docente y el docente, en mi caso, por ejemplo, vamos a decir que una empresa me contrata para, para la primera parte del año, de marzo a junio. Si me contrata de marzo a junio, ¿yo recibiré gratificación de julio? Si me contrata de marzo a junio, ¿recibiré gratificación de julio? No, pues, no recibo gratificación de julio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi contrato no contempla julio porque julio son de vacaciones, pues, ¿no? Entonces, como esas vacaciones no me tocan a mí, entonces me las obvian y luego me van a contratar el siguiente periodo de agosto a noviembre. Y si me contratan de agosto a noviembre, recibo gratificación de diciembre, tampoco, tampoco, ¿cierto? Ya está. Esa es otra forma, esa se llama empleo temporal, ¿ah? Esa forma va a ser empleo temporal. Otra, el empleo encubierto. El empleo encubierto se crea con la intención de anular o atenuar la protección que la ley le brinda a los trabajadores. Puede suponer ocultamiento de la identidad del empleador, contratando a trabajadores a través de un intermediario, mediante un contrato civil. Se hace a través de un contrato civil o comercial. Empleo encubierto. Empleo a tiempo parcial. ¿Han escuchado lo que es el part-time? ¿Han escuchado el part-time? Trabajo asalariado cuya actividad laboral tiene una duración normal inferior a lo de un trabajador. ¿Sí? Ahí tenemos el part-time. Y luego tenemos la PEA. ¿Han escuchado lo que es la PEA? La población económicamente activa, ¿no? La PEP en edad de trabajar, la PEP en edad de trabajar, ¿a los cuántos años es? La PEP en edad de trabajar es a los 14 años. A los 14 años. ¿Quién hace eso? Eso lo dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Así lo dice la OIT. Puede tener PEA económicamente activa. La PEA económicamente activa se va a dividir en dos, en ocupados y en desempleados. Los desempleados son PEA, los desempleados son PEA, los desempleados son PEA. ¿Por qué los desempleados son PEA, profe, si no están trabajando? Porque están buscando trabajo, quieren trabajar, pero no lo encuentran. Y en países como el nuestro ocurre el desempleo. ¿Sí? Y si hay desempleo ya no es culpa del que quiere trabajar y no lo encuentra, sino porque no hay empleo para todos. ¿Sí? Claro.
están buscando chamba. Vamos a ver también los adecuadamente empleados. ¿Quiénes son los adecuadamente empleados? Aquellos que trabajan en aquello para lo cual se formaron. Y los subempleados, aquellos que trabajan en aquello para lo cual no se han formado. ¿Sí? Con esto prácticamente ya acabamos todo, porque lo que viene es completar este cuadro que ya estamos desarrollando. Uno es con contrato y el otro es con service. Población de edad de trabajar, ya les dije, entre 14 y 65 años, la formalidad, ¿sí? Población económicamente activa, PEA, oferta de mano de obra constituido por el conjunto de personas que ofrecen su capacidad disponible. Eso es PEA, los que están trabajando. Esto que les decía, los adecuadamente empleados, ¿quiénes son? Aquellos que trabajan en aquello que se formaron. Y los no adecuadamente empleados son aquellos que trabajan para lo cual no se formaron. Pero pueden tener los adecuadamente empleados su empleo por horas o su empleo por ingresos. Su empleo por horas es cuando trabajan pocas horas y no llegan a ganar lo suficiente. Y su empleo por ingresos es cuando trabajan buena cantidad de horas, pero el dinero que ganan es poco y tampoco les alcanza lo suficiente. Entonces la desempleada, todos sin empleo, disponibles a trabajar y que buscan empleo. Pero que son PEA, no se olviden. Y los que no trabajan, la PI, la población económicamente inactiva, ¿quiénes son? Estudiantes, rentistas, jubilados, amas de casa, discapacitados. Ahí está. Ahí están las imágenes también. Y sus claves. Hasta ahí la clase a la justa. Nos hemos pasado un minutito.